Vamos a la palabra de Dios esta mañana, Marcos capítulo 14. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura. Y vamos a terminar en este día de estudiar el tema, ¿cuánto vales? ¿Cuál es el valor que tú tienes? Vamos a terminarlo esta mañana. Qué mañana de ministración, de bendición tan hermosa. Yo sé que el Señor nos bendice. Marcos 14, versículo 66. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que veamos allí lo que dice la Biblia. Saludo a algunos que veo aquí conectados esta mañana. Arelis Leal, Dios la bendiga, dice gracias Dios por este tiempo de bendición. Sí, una mañana hermosa. Nena Rubio dice hay poder en la sangre para sanarnos. Yadira Fierro, Hermencia Leal Prada, Angélica Tinjacá, Cenelia Saavedra. Yo declaro la sangre de Cristo en nuestra casa. Raquel Ducuara, Amparo Zavala, sí Señor, hay poder en la preciosa sangre. Ángel Marín, Alexander Olaya, Santi Rocha, Elsa Sánchez, Marta Rodríguez, Alexander Olaya, Arelis Leal ya le saludaba, Graciela Pérez, Hermila Cuadros, Ana Rosa Arboleda, Marta Nubia Campos, Daniel Zambrano, Angie Paola Calderón, Hilda Rosa Campos. Dios les bendiga a todos en esta mañana de gran bendición. Y vamos a leer lo que dice Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio que Pedro se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé qué dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco a este hombre, ni qué habláis. Y el gallo cantó. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. El apóstol Pedro, un hombre impulsivo, un hombre con un llamamiento muy glorioso, pero un hombre con baja autoestima. Un hombre que se consideraba inferior en muchas ocasiones. Y usted dirá: ¿y cómo hace para sacar ese estudio psicológico? ¿De dónde lo toma? De la manera de actuar. Una persona impulsiva y de mal temperamento es una persona con baja autoestima. Y así era Pedro. Impulsivo, pero con ira. Estallaba fácilmente. Y siempre, cuando una persona tiene baja autoestima, siempre se sube al bus de la victoria. Si la mayoría están con determinada actitud, por ahí se va. Y cada momento está cambiando de parecer. Porque es una persona que teme al desagrado y la desaprobación de los demás. Y
Pedro le había prometido al Señor Jesús que estaba dispuesto a dar su vida por él. Señor, si me es necesario morir, lo haré por ti. ¿Cuántos le han prometido al Señor? ¿Cuántos le han dicho, Señor, te voy a ayunar, voy a hacer esto, y luego no le cumplen a Dios? Yo le he dicho algo y algunos ya lo han aprendido. Dios no lo obliga a usted a nada. Pero una vez que usted le promete algo a Dios, usted está en obligación de cumplirle. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Dios no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué Pedro no le pudo cumplir la promesa a Dios, a Jesús, de que iba a estar con él hasta la muerte? ¿Por qué no pudo? Porque Pedro le preocupaba lo que los demás dijeran. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué tanto le preocupa a usted la opinión de su familia? ¿Qué tanto le preocupa a usted la opinión de sus amigos? ¿Qué tanto le preocupa a usted la opinión de la gente en sus redes sociales? Muchas personas están dejando al Señor porque eso los hace impopulares. Muchas personas están dejando al Señor porque eso los pone en una posición de crítica, objeto de culpa o de murmuración. Y Pedro no pudo permanecer y falla. Pero lo bueno es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que nos ayuda. Y encontramos que Pedro después tiene un encuentro, nace de nuevo, recibe al Espíritu Santo, se convierte en un evangelista, se convierte en un hacedor de milagros, en un hombre de Dios. Pero quiero que vea lo siguiente conmigo. Hechos capítulo 10. Hechos, el capítulo 10. Aunque 10:9. Aunque Pedro ya nace de nuevo y el Espíritu Santo está moviéndose a través de él, Pedro sigue con su baja autoestima. Es muy difícil cuando yo no reconozco mis complejos. Al día siguiente, dice Hechos 10:9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que son las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Amén. Pedro pasa el episodio de la negación, el Señor le da una nueva oportunidad, recibe el Espíritu Santo en Hechos 2,
predica, se convierte en 3,000, 5,000, 20,000 personas en menos de una semana. Y está un día Pedro ayunando. Son las 12 del día. Pedro tiene hambre. Y se sube a la parte superior de la casa, la terraza. Y viene una visión de Dios. Un gran lienzo, un gran telón. Baja con toda clase de animales que para los judíos eran considerados inmundos. Que para los judíos eran considerados algo prohibido para comer. Y entonces Pedro recibe una voz de Dios y le dice: Pedro, mata y come. ¿Quién le estaba hablando a Pedro? El Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Usted dirá: ¿y esto qué tiene que ver con la baja autoestima? Pues imagínese, el Señor le está dando la segunda oportunidad de que en lugar de agradar a los hombres, ahora lo agradara a Él. Y Dios le dice: mire, usted va a ser el apóstol que va a ir a predicarle a los gentiles. ¿Quién era el apóstol de los gentiles? Pedro. Y lo que estaba viendo aquí era una visión simbólica de que él iba a tener que ir y compartir con los gentiles toda clase de comida y aceptarlos a todos, no exigirles las leyes judías, porque era la gracia derramándose sobre el pueblo no judío. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no puedo comer eso porque el mundo me criticará, porque yo soy un judío. Y se atrevió a resistir un mandato de obediencia al mismo Señor Jesús. Cuando una persona tiene baja autoestima, lo que más le preocupa es lo que los demás opinen. Y si el novio la invita a fornicar con tal de que no la deje, ella accede. Así sepa que Dios le dice: guárdese para el matrimonio. Si los amigos son de rumba, son de una vida social desordenada, ella prefiere entrar en esa vida para quedar bien y decir: sí, no me preocupe, eso es normal. Con tal de que sus amigos o su grupo social le acepte, así sepa que lo que está haciendo es pecado delante de Dios. Pedro resiste personalmente a Dios. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Y qué le dice Pedro? Pedro le dice: no, porque ninguna cosa común o ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pedro estuvo dispuesto a desobedecer a Dios porque no pudo superar su complejo de que la gente lo agradara o se agradara de él. Y entonces, cuando una persona creyente, con ministerio, con llamado de Dios, no logra superar este complejo, esta baja autoestima, simple y llanamente Dios escoge a otro que sí esté dispuesto. Y entonces el Señor pasó de escoger a uno con baja autoestima a escoger a uno con una muy alta autoestima. Tenía tan alta autoestima que Dios nunca le pudo quitar un aguijón que tenía. Pero es que es más fácil lidiar con una persona con alta autoestima que con baja autoestima. El que tiene alta autoestima, el Señor lo humilla. Dios tiene sus métodos. Pero el que tiene baja autoestima siempre está diciendo: yo no soy capaz, yo no puedo, me miraron, se rieron de mí, no, yo no lo vuelvo a hacer, mire cómo movió los ojos, mire cómo movió la boca, mire lo que hizo con el dedo chiquito del pie. Porque siempre está mirando
y se está sintiendo incapaz. Y es una persona que aunque tenga todo de Dios le va a costar mucho trabajo. Pedro nunca pudo superar ese problema. Bueno, no sé si al final lo haya superado. Pero mientras la Biblia registra los episodios en la vida de Pedro, vemos que Dios tuvo que escoger a otro. Y fue Pablo. Hechos 9. Aquí está el llamamiento de Pablo. Un hombre que cree que lo que hace está bien para Dios. Ir y perseguir cristianos, él cree que eso está bien. Así como Pedro creía que lo que él hacía de no comer carne de cerdo, de no comer carne de bagre y todo eso, era porque eso era la ley. No se podía comer un pescado sin escama, no se podía comer animales que tuvieran pezuña hendida y no fueran rumiantes, y bueno, todo lo que... Entonces, Pedro creía que esa era la forma de agradar a Dios. Y el Señor dice, no, así no. Eso funcionó en el antiguo pacto. Ahora viene mi gracia y vas a tener que predicarle a todo el mundo y vas a tener que compartir con toda clase de personas. Y Pedro prefiere resistirse a obedecer al Señor. Pero cuando Dios le habla a Pablo, Pablo viene también a perseguir a los cristianos. Y cree que eso lo hace para Dios. Dice que Dios se le aparece y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. ¿Usted nota la diferencia? Uno conocedor de Dios, el otro también, y los dos estaban equivocados en la manera de vivir. Y un día Dios se les aparece a los dos y les dice, mire, haga esto. Y el uno que dice, Señor, yo nunca he comido nada común, la gente me va a criticar, ¿qué tal que ese marrano me caiga mal? No, yo mejor no como eso. Y el otro que dijo, ¿quién eres? Y le dice, mucho gusto, me llamo Jesús de Nazaret. Y le dice, uy, Señor, ¿cómo así? ¿Qué quieres que yo haga? Vaya a Jerusalén, vaya a Damasco, allá le van a decir lo que tiene que hacer, allí le van a dar instrucciones acerca de lo que tiene que obedecer. Un cristiano en los que usted va a perseguir lo va a recibir, va a orar por usted y le va a enseñar el nuevo camino. Y él dijo, listo, Señor, estoy listo para hacer lo que toque. Mi hermano, hay personas que no le están sirviendo a Dios hoy porque su familia se les opuso. Hay personas que no están caminando para Dios porque encontraron un problema. Alguien les criticó y ya se quedaron allí. Hermano, y cuando una persona no es restaurada, Dios la cambia por otra. ¿Por qué? Porque Dios no le dio la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades no le dio Dios a Pedro? Gálatas capítulo 2, versículo número 11. Ya se levantan los dos. Pablo tiene que convertirse en el apóstol de los gentiles. No debería ser él, debería haber sido Pedro el apóstol a los gentiles, pero Pedro no quiso. Entonces el Señor llama a Pablo. Y lo que sucede aquí es lo siguiente. Ya Pablo está con autoridad, Pedro también. Pero cuando Pedro, dice Gálatas 2:11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era el pastor de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Los que no saben qué simulación es hipocresía. Es decir, ay sí, Dios le bendiga hermanito, y por dentro dice, qué pereza, me da una rabia que venga. Eso llama hipocresía. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y por eso yo puedo concluir que Pedro nunca pudo superar su baja autoestima. Y hay mucha gente que vive así. Oiga, y usted, venga, diríjanos una oración. Ay, yo no puedo. No, yo no soy capaz. No, hermano, pero luego usted no ora así, pero personalmente, pero ya ahí por ese micrófono yo no puedo.
baja autoestima. ¿Por qué razón? Porque ya les expliqué todas las causas que hay allí y no nos damos cuenta de lo que Dios hizo y de lo que Dios nos dio. Saúl no corrigió su baja autoestima, Dios puso a David. Pedro no corrigió su baja autoestima, Dios puso a Pablo. Y muchos se han dejado llevar por el temor a los demás. Sea firme, sea determinante, sea seguro de sí mismo. Crea que si usted está con el llamado de Dios, Él lo va a respaldar. No diga más, es que yo solo no puedo, es que eso es duro, no, yo que voy a ser capaz. ¿Y cómo? No, el Señor está con usted. Isaías capítulo 35, versículo 4. Isaías 35, 4. Decid a los de corazón apocado, a los de corazón bajo, a los de baja autoestima. Ya sabemos que pequeño, apocado es un sinónimo de baja autoestima. Esforzaos. ¿Qué tiene usted que hacer para salir de la baja autoestima? Esfuércese. No puede orar, hágalo. Así le tiemblen los pies, así se ponga, hermano, como un papel de pálido, hermano, hágalo. Usted tiene miedo a hablar en público, hable, coja a ese amigo y háblele de Cristo. Me da miedo que me rechace, hágalo, esfuércese. ¿Por qué el de baja autoestima nunca sale allí? Porque no se esfuerza. Esforzado, no temáis. ¿Qué es lo segundo que debe vencer el de baja autoestima? El miedo. Me da miedo que lo rechacen, miedo que no salga bien, miedo que falle. Hágalo, hermano. Hay mucha gente con un ministerio bonito, pero lleno de miedo. Y están ahí acobardados. Y están diciendo que yo no lo voy a lograr. He aquí que vuestro Dios viene con recompensa, viene con pago. Dios mismo vendrá y lo salvará. ¿Quién es el que está del lado suyo? ¿Quién es el que lo sostiene en los momentos difíciles? ¿Quién es el que lo va a sacar en victoria cuando usted haga algo para él? Entonces, si usted sabe que Dios está a su lado, venza el temor. Deje de estar allí con ese pánico de que quizá lo van a criticar. Y dice, Dios mismo vendrá. Usted vale para Dios lo que vale Cristo. Vuelvo y se lo repito. Usted vale para Dios lo que vale Cristo. Porque el Padre estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesús por usted. Para que usted no se perdiera. Entonces usted vale lo que vale su Hijo. Y el enemigo que le ha dicho, no, usted no vale nada. No, usted es una chancla vieja. No, usted es una cucaracha arrastrada. Y la gente, Señor, aquí está la cucarachita. No, hermano, quite esa oración y diga, Señor, yo valgo porque tú me llamaste. No se crea más que nadie. No se las venga a dar aquí, hermano, del superhombre. No, usted vale para Dios. El hermano que está a su lado también vale. Mi esposa también vale. Pero yo soy valioso para Dios. Ay, es que el vecino me dijo que yo era feo. Él no tiene buen gusto. Yo tengo al Señor y sé que valgo para Él. Punto. Usted no se preocupe de eso. Ay, es que fulano me dijo que mi voz era muy fea, que yo tenía voz de tarro, que yo tenía voz de niña, que yo tenía voz de no sé qué. Porque la gente la critican por eso. Que mi cabeza era como la de un huevo, que mis ojos eran como los de una no sé qué. Hermano, ¿eso qué le importa? Eso es lo que el hombre dice. Usted tiene que aprender a poner su mirada en el Señor. ¿Cuánta gente, hermano, que se las jacta de hermosos y de bellos y no han hecho nunca nada en la vida? En cambio usted, hermano, que tiene la gracia de Dios, no importa, hermano, si tiene ojos grandes, chiquitos, no importa, hermano, si tiene el pelo indio, si tiene crespo, hermano, lo importante es que usted tiene al Señor en su vida. Pero la gente acomplejada, doctor, ¿será que no me puede achatar más esta cabeza? No, hermano. Usted ya dele la gloria a Dios. Doctor, y yo necesito que la nariz me la ponga así, y que las orejas me las recorte, y que los ojos. No, hermano, dele la gloria a Dios. La baja autoestima es la que hace que la gente no pueda mostrarse tal y como es. La baja autoestima hace que, al igual que Pedro, la gente se cubra detrás de la hipocresía, detrás de la apariencia. Eso es lo que hace la baja autoestima. Que la gente siempre esté simulando algo. Si usted es una mujer que no puede salir ni a la tienda sin maquillaje, usted tiene baja autoestima. Porque ahí está su valor.
en esos ojos que se pinta, en esa boca que se hace grande para que usted digan, ay sí, mire, ella es bonita. Qué boca qué labios tan voluminosos. Entonces, ella sí es valiosa. No, usted vale por lo que es. Usted vale por lo que es, no por lo que se pone encima ni nada de eso. Eso es una añadidura que es respetable en cada vida. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, es que usted no vale por la marca de los tenis que tiene, ni por el estrato que sale. Usted vale porque usted es un hijo o una hija de Dios. Y eso lo tenemos que reconocer. Marcos capítulo 9, versículo número 27. Esfuércese en creerle al Señor, en vencer esa baja autoestima, ese complejo de que es que yo soy feo, de que es que yo no puedo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: pero Jesús, tomándole de la mano, está hablando de una persona que había estado atada por un demonio, oprimido. Su vida había sido una vida de desgracia. Pero el Señor viene y le ministra y dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Quién lo va a levantar a usted? El Señor Jesús. Agárrese, deje que Dios, dígale: Señor, dame tu mano y levántame, enderézame. Tal vez mi vida ha sido torcida, tal vez me he sentido incapaz, pero hoy levántame de la mano. Y Él lo va a enderezar, Él lo va a levantar. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo número 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y después le estaré hablando de cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en todas estas manifestaciones de espíritu de fe, de espíritu de poder, todo esto. Pero eso será otro día. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cómo va a vencer usted ese baja autoestima? Hable la palabra. Deje de decir que usted es un gusano arrastrado. Deje de decir que es que usted nadie lo ha querido. Ayer hablaba con alguien y hablábamos de los sufrimientos que a veces uno tiene en la vida y me decía: es que a veces mis hijos me reclaman porque de pronto yo no pude darles todo lo que ellos querían, y de pronto en ocasiones se sienten como en que no les crié de la mejor manera. Pero yo le decía: mire, tal vez se equivocó como todo ser humano, pero yo creo que se esforzó al máximo, trabajó al máximo. Y el que quiere y el que tiene un espíritu diferente decide usar ese sufrimiento para salir adelante. Y citaban un caso de un familiar de ellos que creció con muchas necesidades, hijo de un hermano que conocí, que fue muy buen cristiano hasta que el Señor se lo llevó. Y para mi sorpresa, hoy en día es magistrado de una alta corte. Ojalá no sea la Corte Constitucional, pero no sé de qué corte. Magistrado de una alta corte. Y llegó muy lejos. Después de ser de allí de San Antonio, un hombre con muchas limitaciones, y a punta de esfuerzo propio se coronó en un éxito humano muy importante. Quizás eso no sea lo más importante, pero lo que yo le quiero decir es: use los momentos difíciles, use su sufrimiento, use su dificultad para salir adelante. Hay gente que se queda toda la vida diciendo: mi mamá no me quiso, mi papá me abandonó, mis hermanos me hicieron el chay. Para los que no saben lo que eso significa, búsquelo en el diccionario de la lengua tolimense. Y entonces, por eso yo no hago nada. En cambio otros dicen: aunque mi padre y mi madre me dejaren,
Jehová con todo me recogerá. Sufrí, tuve que crecer huérfano, tuve que crecer con necesidades, con pantalones regalados, tuve que crecer de pronto recogiendo boñiga de vaca por allá en el potrero, en cotizas, en alpargatas, pero la gloria de Dios se mostró sobre mi vida y hoy soy un hijo de Dios y todo lo que un día me afectó ahora me levanta. Leamos Segunda de Crónicas, capítulo número 4. Crónicas. Mire lo que dice la Biblia. No deje que esos sufrimientos, 4. No deje que esos sufrimientos, no, Primera de Crónicas. Perdón, mi vida y hermanos que están ahí buscando, todos buscando en la Biblia, esperando que yo lea. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo número 9. Y dice la Biblia, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. O sea, un hermano de esos que sobresale, que todo el mundo dice, ese es mi hermano. Seguramente le pusieron todo ahí en bandeja de plata al Jabes ese. Pero la Biblia dice, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en medio del dolor. Por cuanto cuando Jabes llegó no tenía ropita para los aprontes, dicen las mamás. No tenía la ropita, la primera mudita. No tenía el primer champucito. No tenía nada. Y nació en medio del dolor y las necesidades y las limitaciones, a tal punto que su mamá no se le ocurrió otro nombre que ponerle dolor, porque Jabes en hebreo significa dolor. Entonces cuando lo llamaban y decía, ahí viene dolor, ay qué dolor tan grande, y era que Jabes ya medía 1.60 y era un nombre no muy agradable. Pero la Biblia dice que Jabes fue diferente. Y en el versículo número 10 dice, e invocó, porque eso es lo que usted y yo vamos a hacer para salir de esto. No nos quisieron, nos rechazaron, que nos dieron la espalda, que nos mintieron, no importa lo que sea. Invoque al Señor, busque a Dios, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué hizo Jabes? Dijo, crecí en la necesidad. Mi mamá dijo que yo era el motivo de sus dolores. Mi mamá dijo que de pronto yo no iba a poder superar las cosas. Pero si el Señor me ayuda, y si el Señor me bendice, y si el Señor me protege, y si el Señor me guarda, y si el Señor me ayuda a crecer y avanzar, yo lograré lo que sea. Y se lo pide a Dios y Dios se lo da. Y esa es toda la historia, no hay más historia de él. Pero lo que nos muestra aquí estos dos versículos, que es una excepción en medio de una genealogía que a veces nos da pereza leer, porque es el fulano engendró a sutano y todo eso, nombres muy extraños, muy difíciles de pronunciar en nuestro español chaparraluno. Pero lo que sí sabemos es que este hombre logró levantarse por encima de sus dificultades y de la baja autoestima con la que él pudo haber nacido y crecido. Mi hermano, lo abusaron. Mi hermana, su papá le abandonó, no le dio estudio. Dele la gloria a Dios, dígale, Padre, tengo tu cobertura. Tú eres mi maestro, tú eres mi papá, tú eres mi tutor, tú eres mi mentor y aprenderé lo bueno de ti, Señor. Voy a bendecir a mis padres, voy a hacerle bien a todos y voy es para adelante con Cristo Jesús. Hermano, oremos y que la gloria de Dios nos ayude a entender este mensaje que expusimos durante toda esta semana. ¿Cuánto vales? Lo que vale la sangre de Cristo. ¿Cuánto vales? Lo que vale el Hijo de Dios. Eso vales. Padre, te doy la gloria, te doy el honor y te doy la alabanza en esta mañana. Porque sé que cuando nosotros creemos, podemos cambiar una vida de dolor por una vida de bendición. Ilustre significa destacado.
Ilustre significa alguien que cumple más allá de las expectativas. Ilustre significa alguien que resalta. Así que aquí Dios dice, hay dolor, hay dificultad, pero si crees en mí, si me buscas y me invocas, te vas a levantar por encima de lo que hay a tu alrededor. Te vas a levantar por encima de lo que ven tus ojos. Quizá no llevas el apellido de tu papá. Y si lo llevas, es lo único que tienes de él porque no te ha dado ni 5 pesos. Entonces, tú dices, lástima yo no tener papá. Sí, eso afecta, pero tú tienes el mejor padre. Yo, a los 8 años, perdí a mi papá, que murió de un infarto. Pero en ese momento y en esos meses, me aparté y mirando al cielo le dije, Señor, ¿por qué me quedé sin papá? Y sin conocer mucho de Dios, Dios me hizo saber, porque ahora yo voy a ser tu papá, porque ahora yo me voy a encargar de ti. Y desde ese día, en un potrero, con la cabeza acostado en el pasto mirando al cielo, yo decidí que Dios no lo vería como un ser lejano y un viejito por allá que tiene el mundo en los pies, sino que lo vería como mi papá, un ser cercano que me entiende, que me sostiene, que me levanta. Y aunque tuve que experimentar muchas dificultades en mi crecimiento, en mi juventud, en mi adolescencia, nunca dejé de reconocer quién era mi papá. Por eso en esta mañana yo te invito para que no sigas culpando a tus padres por sus errores. Te abusaron, te abandonaron, te crió tu tía, estuviste un tiempo en una casa, otro tiempo en otra, de mano en mano. Ahora recibe la paternidad de Dios. Recibe lo que te da el Señor en esta mañana. Tú vales, no por ese pasado. Eso fue una experiencia y una cicatriz dolorosa, pero hoy el Señor la sana. Y aunque quede la marca, no habrá dolor. El dolor se cambia por bendición. El dolor se cambia por esperanza. El dolor se cambia por vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo creo que tú estás llamado en este último tiempo para salir de tu cama de autocompasión, para dejar de sentirte la víctima de los demás y empezar a darle la gloria a Dios por lo que hace a través de tu vida. Señor, se va de nosotros todo complejo, se va de nosotros todo autorrechazo y toda baja autoestima. Hoy se va y en el nombre de Jesús recibimos el valor. Soy amado, soy aceptado, soy valorado por lo que el Señor hizo en la cruz por mí. Gracias, mi Cristo, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.